Ser Podcast. Hola, soy Pepa Bueno y estás escuchando Las 8 de Hora 25. Las noticias que debes conocer hoy en 20 minutos. Disfruta del episodio. En la cadena Ser, Hora 25. Pepa Bueno. 2 horas y 40 minutos han estado reunidos Pedro Sánchez y Pere Aragonés en la Moncloa. De un momento a otro, acaba de terminar la reunión, comparecerán primero el presidente de la Generalitat, que no lo hace en Moncloa, sino en la librería catalana Blanquerna, en Madrid, y después la ministra portavoz María Jesús Montero. Hay mucha expectación, pese a que el Gobierno central ha intentado rebajarla, enmarcando el encuentro en la normalidad institucional y en el comienzo de un largo camino. Pero se han visto en Moncloa, reunión larga y una semana después de los indultos. Inma Carretero, ¿qué sabemos del clima y del contenido? Buenas tardes. Buenas tardes. Se han reunido, nos dicen, en un ambiente de cordialidad después de muchos días de fotos y de una engrasada relación del Gobierno con Esquerra, pero esta tarde los presidentes han estado a solas, sentando las bases del diálogo que quieren reanudar en la mesa entre gobiernos a partir de septiembre. Veremos si concretan la fecha en las comparecencias de prensa. Ese diálogo va a marcar en lo político la segunda parte de la legislatura y esa era la prioridad del Gobierno hoy, profundizar en el clima de distensión, centrándose en los asuntos que más afectan al día a día de los catalanes, como la llegada de los fondos europeos o las inversiones pendientes. En cuanto se produzcan esas comparecencias, primero del presidente de la Generalitat y luego de la ministra portavoz, las van a tener en directo aquí en Hora 25. La reunión en Moncloa ha coincidido el mismo día en el que el Tribunal de Cuentas comunicaba a una treintena de dirigentes independentistas que deberán depositar fianzas provisionales por valor de 5,5 millones de euros por los gastos de la promoción exterior del procés. A Artur Mas le reclama 2,8 euros, a Puigdemont 1,9 a Junqueras la misma cantidad. Ahora viene el periodo de alegaciones, después deberán depositar el dinero y si no lo hace, se embargarán sus bienes. Míriam Nogueras es portavoz de Junts, Ferran Vélez, portavoz del PDeCAT, y Aina Vidal, portavoz de En Común Podem. Nosotros instamos al Gobierno a retirar la abogacía del Estado del Tribunal de Cuentas y así empezar a retirar esto que ellos llaman piedras y palos en el camino. Que no se sostiene, y esto cuando llegue al final a más de uno le va a dar vergüenza. Que cualquier vía necesaria y posible se tiene que tirar para adelante para poder sacar estas causas de lo judicial. Creo que estamos en un día histórico. Tras más de 15 años sin avances legislativos de este nivel, con la aprobación del matrimonio igualitario, por fin hoy damos luz verde al inicio de la tramitación de una ley que va a permitir garantizar la igualdad real y efectiva de las personas trans y también va a garantizar una batería importante de derechos para las personas LGTBI que, como saben, actualmente están siendo vulnerados en nuestro país. La ministra de Igualdad anunciaba así que la ley trans echa a andar. El Gobierno ha aprobado hoy el anteproyecto que reconoce la libre autodeterminación de género, esto es, que una persona pueda cambiar el nombre y el sexo en el DNI solo con su voluntad, sin estar obligada a presentar informes médicos o a hormonarse, como pasa ahora. Se podrá hacer a partir de los 16 años y a partir de los 14 con autorización de sus representantes legales. El Gobierno ha querido mostrar unidad después de durísimas negociaciones internas. El ministro de Justicia ha defendido la solvencia de la ley. La ley, como decía la ministra, es una ley amplia, una ley que reconoce derechos, pero a la vez también marca obligaciones y es una parte muy importante para los poderes públicos. PP y Vox han criticado la ley, Ciudadanos está a favor. Y lo que no para de complicarse son las consecuencias del macrobrote de coronavirus de los viajes de fin de curso a Mallorca. La Fiscalía se opone al confinamiento de los 249 jóvenes que están recluidos en un hotel por orden de la Sanidad de Baleares. Radio Mallorca, Chus Navarro, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, se opone al entender que la resolución solo menciona y considera sospechosos a los jóvenes de forma general e indeterminada. Es esa única condición de estudiante en viaje de estudios lo que les convierte en sospechosos o contactos de personas que dieron positivo en su regreso a la península, según señala la Fiscalía. El informe también considera extraño que no se hayan considerado sospechosos o contactos a otros colectivos como los trabajadores
trabajadores de los hoteles. La jueza tendrá que decidir en las próximas horas sobre la resolución del Govern. Por cierto, el juzgado de Guardia de Palma ya ha registrado más de 200 peticiones de habeas corpus de los estudiantes que están confinados en el Hotel Bellver de Palma. Pero los datos de la pandemia son tozudos. La incidencia en España está hoy en 107 casos, pero ojo, entre los jóvenes de 12 a 29 años, esa incidencia es el doble. Está en 250 casos por cada 100.000 habitantes. Entre la población adulta ya vacunada, esa cifra cae en picado. ¿Con qué seguimos? Esther Bazán, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Preguntando a Jordi Carbó por el tiempo que nos espera. Hay quien pedía calor, pues parece que llega, Jordi. Buenas tardes. Un ascenso que se notará ya en todo el país a finales de semana. De momento, mañana se notará sobre todo en el interior, especialmente en el centro y sur de la península. En el Valle del Guadalquivir ya superaremos con facilidad los 35 grados. En el resto de la península y los archipiélagos, temperaturas parecidas a las de hoy, más sensación de bochorno en el Mediterráneo, donde también veremos algunas nubes que apenas dejarán algunas gotas. En general, el tiempo será soleado. Deportes, ¿cómo va la tarde de Eurocopa? Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Inglaterra está en cuartos de final. Alemania vuelve a casa. Los ingleses han ganado 2-0 en el partido que se ha disputado en Wembley con goles de Sterling y de Harry Kane. Jugarán el sábado en cuartos con el ganador del último enfrentamiento de octavos que se juega a las 9 entre Suecia y Ucrania en Glasgow. Y luego estaremos en San Petersburgo, donde está ya la selección española para jugar el viernes ante Suiza. Así comienza Hora 25. Es una nueva manera de ver cómo evoluciona la pandemia y nos da idea, lo acabamos de apuntar en portada, de quiénes están contagiando ahora mismo en España. La incidencia acumulada global está casi en 107 casos por 100.000 habitantes, pero vamos con los grupos de edad. Adela Molina, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La incidencia en los más jóvenes es más del doble de la media. En el grupo de 20 a 29 años, que es donde está más alta, rebasa los 250 casos por cada 100.000 habitantes y en el de 12 a 19 supera los 240. En los grupos en los que se está vacunando, sin embargo, es muchísimo menor y además sigue en descenso. Menos de 52 casos tiene el grupo de 50 años y 43 el de 60, por ejemplo. En total, Sanidad contabiliza hoy más de 7.000 nuevos contagios y 40 fallecidos. Donde sigue la mejoría es en los hospitales. Los ingresados en planta ya están por debajo de los 2.400, con una ocupación de camas que no llega al 2%. En las UCI son 620 pacientes y una ocupación media de menos del 7%. En cuanto a las vacunas, es un día de números redondos. Se han superado los 40 millones de dosis administradas, los 25 millones de personas con al menos una dosis y los 17 millones con la pauta completa. Ya son el 36% de la población. Gracias, Adela. Hemos hablado de las consecuencias mentales de la pandemia en otras ocasiones, pero hoy la ministra de Sanidad ha dado un dato que resume muy bien la situación. El año pasado subió un 4% el consumo de ansiolíticos en relación a 2019. Es el mayor incremento en 5 años, informa Nicolás Castellano. La pandemia ha cambiado los hábitos de consumo de drogas, pero también de los hipnosedantes y los opiáceos, especialmente en las mujeres. Lo ha explicado en su comparecencia en el Congreso la ministra de Sanidad, poniendo el énfasis en el consumo de ansiolíticos, que en plena pandemia ha experimentado el mayor crecimiento en los últimos 5 años. Nos preocupa mucho. En el año 2020 se han facturado 18.3 millones de envases de hipnosedantes por receta, lo que supone 1,84 del total de medicamentos. El incremento con respecto al 2019 es de un 4,2%. Significa el más elevado en los últimos 5 años. Y esto sí que sugiere un efecto de la pandemia sobre el consumo. Darias ha vuelto a recordar que durante la pandemia ha bajado el consumo de cannabis y de alcohol y que ha subido el uso de Internet para juego online. Advierte de la parte importante de salud mental en los hábitos de consumo de drogas. La falta de contacto con los demás, la soledad, el miedo al contagio o la ansiedad por el temor a perder el trabajo han podido contribuir a esta situación. Los españoles, según el CIS, hemos echado de menos las reuniones familiares y hacer planes de ocio con nuestras parejas. Adela, recuérdanos los datos. Sí, las reuniones con la familia o la familia política es lo que más echa de menos. Según la encuesta del CIS, el 55% añora estos encuentros. También el 55% ha respondido que echa de menos realizar actividades conjuntas de ocio, ir al cine, al teatro o a cenar fuera con amigos. Y resulta llamativo que hay un 44% que ha respondido que lo que no echa de menos son las citas románticas. Hay un 31% que dice que sí. La pandemia, también según el CIS, apenas ha afectado a la vida sexual. Solo el 15% dice que la ha empeorado. Hay un 6% que asegura que la ha mejorado. En la cadena SER, Hora 25. Eladio Meizoso, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Nos trae de cabeza el precio de la luz. En el mercado mayorista sigue aproximándose a niveles récord. Esto hasta ahora se atribuía al incremento del gas natural y también a los derechos de CO2 que tiene que pagar ese gas natural. Pero ahora la electricidad más cara que entra en el sistema no es la producida por gas, sino la hidráulica, la que se produce con agua, cuyos costes son mucho más bajos. ¿Por qué está ocurriendo entonces esto ahora? Pues ocurre porque las centrales hidroeléctricas están pidiendo por la luz que producen precios equiparables a los de la producida con gas natural. Hoy, en 15 de las 24 horas del día, la hidroeléctrica ha sido la tecnología más cara que ha entrado a cubrir la demanda. Y eso a pesar de que hay centrales de gas, las de costes más altos, funcionando a todas las horas del día. Es decir, se vende luz producida con agua al precio de la producida con gas natural e incluso más cara. Y esto que ocurre hoy, denuncia la OCU, ha sucedido más de la mitad de las horas en este mes, que va a ser el de la luz más cara de la historia en el mercado mayorista, y pide a la Comisión de los Mercados y la Competencia que lo investigue y al Gobierno que cambie las reglas del mercado eléctrico para que el precio de la luz se ajuste realmente a sus costes de producción. Y la ministra de Transición Ecológica, que comparecía esta tarde en el Congreso, ha reconocido estar preocupada por este asunto. Eso ha dicho, ha puesto el acento en este pasado fin de semana, con precios altos, a pesar de que las centrales de gas natural ni siquiera han entrado en el mercado a producir en la mayor parte de las horas. Lo ha explicado la ministra, diciendo que esas centrales hidráulicas optan por el coste de oportunidad de pedir un precio similar al que calculan para una central de gas, y concluye. Asunto que también nos preocupa porque muestra cómo a veces se producen distorsiones en el mercado eléctrico perfectamente legales, probablemente, pero indeseadas desde el punto de vista del impacto que tienen. Y ha dicho que se está pensando por parte del Gobierno en cambiar las reglas del mercado, pero siempre dentro del marco normativo europeo, en la que dice también parece que no cabe un sistema de mercados distinto para cada tecnología, para cada tipo de central eléctrica. Así que la solución todavía está por ver por dónde llegará. Pues ya veremos. Gracias, Eladio. Hasta luego. Hasta luego. Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes, Esther. Se ha puesto hoy la primera piedra y se ha cerrado el capítulo de diferencias en el seno del Gobierno, aunque se ha escenificado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Visto bueno al proyecto de la ley trans. Primero, Mariola, las líneas más destacadas con toda la polémica incluida. Sí, polémica generada porque la ley reconoce la libre autodeterminación de género, que enfrenta también a las feministas. El cambio de sexo será un mero trámite administrativo ante el registro civil. Basta con expresar la voluntad y con ratificarlas pasados 2-3 meses. No hará falta ni testigos, ni pruebas, ni documentos, ni como hasta ahora un informe médico psicológico y 2 años de hormonación. Se podrá ejercer el derecho a partir de los 16 años sin tutela, a los 14 con consentimiento familiar y a los 12 con autorización judicial, porque dice el Gobierno que no hay madurez suficiente en la adolescencia para la autodeterminación. El anteproyecto elude el acceso de los menores a los tratamientos y el reconocimiento de las personas no binarias. Y como no es solo una ley trans, sino una ley de los derechos LGTBI, la norma contempla también la prohibición de las terapias de conversión, el acceso a la reproducción asistida para las lesbianas o mujeres solas y la afiliación de los bebés de las mujeres no casadas. El texto pasa ahora a los órganos consultivos, aunque lo que digan no sea vinculante. Este proyecto ha generado, como decíamos, bastantes roces en el seno del Gobierno, especialmente entre la vicepresidenta Carmen Calvo y la ministra Irene Montero. Y lo apuntabas, ese desencuentro se ha hecho muy ostensible en la misma rueda de prensa del Consejo de Ministros. La ministra Montero ignoró completamente a la vicepresidenta Calvo, la gran ausente hoy en la mesa, ni una palabra sobre ella, pero sí elogios al ministro de Justicia, con quien Igualdad dice que negoció el desbloqueo de la ley. Quiero empezar haciendo un reconocimiento, lo he hecho también ante mis colegas en el Consejo de Ministros y Ministras, un reconocimiento que es sincero y que es honesto al ministro de Justicia y a su ministerio, a su equipo, por el trabajo que hemos hecho, al conjunto del Gobierno, pero particularmente a ese equipo con el que hemos negociado pues muchas horas durante muchos meses. Hasta hace un mes, Calvo y el PSOE recelaban de que se pudiera elegir el género sin más requisito que la mera voluntad o el deseo. Gracias, Mariola. Hasta luego. Hasta luego. Y acabamos de conocer que la COE, como estaba previsto, ha ratificado el acuerdo sobre la reforma de las pensiones. Adelante, Rafa Bernardo.
Fuentes de la dirección de COE confirman que el Comité Ejecutivo de la patronal acaba de dar el visto bueno unánime al pacto en pensiones alcanzado ayer con Gobierno y sindicatos. Era una formalidad, pero necesaria antes de proceder a la firma solemne del acuerdo, que se espera para el jueves en la Moncloa, y termina así una negociación de meses con la aprobación de un texto que está previsto que el Consejo de Ministros de la semana que viene remita ya al Parlamento para tratar de que esté aprobado antes de final de año. Los negociadores, en todo caso, van a retomar de inmediato el diálogo para abordar la segunda parte del pacto en pensiones comprometida con Bruselas para el año que viene. Y tenemos ya en directo al presidente de la Generalitat valorando su encuentro con Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. Vamos a comunicar con nuestro compañero Albert Prat, que está en la librería Blanquerna. ¿Se ha llegado a algún acuerdo? ¿Cómo se valora la reunión, Albert? Pere Aragonés acaba de anunciar que con el gobierno español han acordado recuperar la mesa de diálogo la tercera semana de septiembre. Estamos hablando entre el 13 y el 21 de septiembre, cuando se volverán a reunir en Barcelona los dos gobiernos de nuevo para reanudar esta negociación, después de esta reunión de 2 horas y media en la que los dos presidentes han reconocido que se trata de un conflicto político que se debe resolver a través del diálogo y que, según Pere Aragonés, deberá contar con el aval de la ciudadanía de Cataluña. Son los elementos básicos que han acordado, han compartido los dos presidentes, y son de hecho los mismos ejes que ya se pactaron ante la constitución de la primera mesa de negociación. En esta comparecencia lo está contando el presidente catalán aquí en la delegación del Govern de la Generalitat en Madrid. A esta hora continúa abierta una operación en la que ha sido detenido el empresario José Luis Moreno y otras 50 personas. Están acusadas presuntamente de delitos relacionados con la malversación, la estafa, el cohecho, el blanqueo de capitales y el alzamiento de bienes. Informa Ana Terradillos. ¿Qué tal? Buenas tardes. El registro continúa hasta ahora. José Luis Moreno está presente y hoy duerme en dependencias policiales, según la policía. Según la investigación, la red se había apropiado de fondos de Liberbank, también de ING, de Bankia y también de Bankinter. Hay 5 directores de oficina de banco detenidos que colaboraban activamente captando fondos privados a cambio de jugosas comisiones que se están investigando ahora mismo. El dinero estafado asciende a 50 millones de euros y todo a través de un complejo entramado de empresas, 700 sociedades mercantiles que acababan en paraísos fiscales como Malta y que se declaraban insolventes. La operación sigue abierta, va a haber más registros en las próximas horas. La que fuera secretaria general del PP ha comparecido como imputada en el marco de la investigación por el conocido como caso Kitchen. Cospedal ha negado tener nada que ver con el supuesto espionaje a Bárcenas para intentar localizar documentación que tuviera en su poder y pudiera perjudicar al Partido Popular, pero ha reconocido que quizá puede ser que en alguna ocasión pagara gastos corrientes a Villarejo por cortesía. Informa Miguel Ángel Campos. Gastos corrientes por cortesía en que hubiera incurrido Villarejo a la hora de notificarle determinadas informaciones para el PP que en ningún caso fueron relevantes o distintas a las ya conocidas por los medios de comunicación, dice Cospedal, ni fueron pagos por sus servicios. El fiscal le ha reprochado que esos abonos serían por un servicio profesional. La exsecretaria general del PP ha admitido que se reunió 3 o 4 veces con Villarejo y que alguna vez más habló con él por teléfono. Ha negado que supiera nada de la Kitchen, del chofer de Bárcenas, y ha restado credibilidad a las anotaciones de las agendas de Villarejo que la incriminan. El juez le ha recordado que muchas han sido contrastadas por otros cauces. Y hoy tenemos que sumar una nueva víctima mortal de la violencia machista. Ha fallecido en Doñinos, de Salamanca, una mujer apuñalada por su pareja hace una semana. Él, con antecedentes por violencia de género, se suicidó después de cometer presuntamente el asesinato. Eva Marín. Fallecía a primeras horas de la tarde de este martes en el Hospital Clínico Universitario de la capital salmantina. La joven de 35 años se convierte de este modo en una nueva víctima de la violencia de género tras la agresión sufrida a manos de su pareja hace 7 días. Lo confirmaba la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Encarnación Pérez. Un nuevo asesinato de una mujer en manos de su pareja. Realmente esto es incomprensible. No tiene sentido que en pleno siglo XXI esté sucediendo estos hechos. Por tanto, seguimos apelando a la corresponsabilidad de toda la ciudadanía para acabar con esta lacra social. Los hechos ocurrieron el pasado martes, cuando un hombre de 69 años apuñalaba a su mujer hasta dejarla malherida y posteriormente se quitaba la vida. Mañana hay convocado un minuto de silencio como repulsa a este nuevo caso de violencia de género. En la cadena SER, Hora 25.
El Hubble no funciona. El mítico telescopio no tiene ahora mismo actividad científica. No puede enviar sus famosas imágenes y lleva ya así 2 semanas, estropeado. Los expertos aseguran que lo que ve el Hubble no lo ve nadie y ahora mismo pues parece que está ciego. Lleva 31 años funcionando y ahora intentan repararlo técnicos de la NASA. Nos lo cuenta Javier Gregori. Un error informático ha paralizado la actividad científica del famoso telescopio espacial Hubble durante las últimas 2 semanas, y es un problema grave porque afecta a las 2 computadoras que lleva a bordo, a la principal y a la de reemplazo. El Hubble lleva ya más de 30 años enviando a la Tierra sin duda las mejores imágenes del universo y sus equipos están ya muy gastados. La NASA ha lanzado 5 misiones para que los astronautas pudieran reparar el Hubble en el espacio y el último de estos viajes de reparación se realizó hace 12 años. Pero ahora no se dispone de una nave espacial capaz, como los viejos transbordadores espaciales, de poder acercarse a este gran ingenio espacial. Además, el telescopio espacial que lo tiene que sustituir, el James Webb, también ha sufrido en Tierra muchos problemas técnicos que han obligado a retrasar su lanzamiento hasta finales de este año. Puede que cambie el viento, que falte el aire, que yo me equivoqué. Y puede que tú te confundas, que cambien las tornas, que todo se agote. Música en un hospital, músicos en los hospitales. ¿Cómo lo ven? ¿Qué les parecería? ¿Ayudaría a los enfermos y a los que se encuentran en una situación más vulnerable o más delicada? ¿También ayudaría a sus familias? La Fundación Músicos por la Salud cree que sí, y por eso ha iniciado una recogida de firmas para que se convierta en una realidad. Pepa Blanes. Que los músicos tienen una función sanitaria ya se puso de manifiesto durante la pandemia y ahora la Fundación Músicos por la Salud junto con la SGAE piden al Gobierno que siga las recomendaciones de la OMS y aplique políticas que usen el arte en el sistema sanitario. Entrar a gente con una guitarra al hombro que ayude a soñar a los enfermos, a las enfermas, me parece muy bonito, más aún cuando existen estudios que de alguna manera demuestran que, bueno, algo que me parece evidente es que la música ayuda al bienestar. Para sacarle de esa situación compleja, evadirse por un momento, ¿no? de esa realidad que están viviendo. Ismael Serrano, David Summers, Vega o Alex Ubago son algunos de los artistas que apoyan esta petición para que los músicos puedan acompañar a enfermos en hospitales y a personas en situación de vulnerabilidad. Verás lo mucho que vas a bailar cuando te diga que al final lo hicimos. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.